¿Qué tal? Verán, el yacimiento de Acevedo es el más importante de la época fenicia, no solo en Málaga, sino en Andalucía, por sus hallazgos y por los rituales diferenciados que encontramos con respecto a otros yacimientos. Este yacimiento fue localizado y excavado entre los años 90 y 91, localizándose una villa romana de gran extensión de explotación agraria e industrial que estuvo ubicada en las proximidades de la ciudad romana de Suel, que hasta la fecha todavía no está localizada. Se extiende por una llanura que ocupa parte del área de inundación del río Fuengirola, en la vertiente meridional de una pequeña elevación donde en su día se encontraba precisamente el cortijo que le dio su nombre. Es necesario que nos remontemos 2000 años atrás y conozcamos cómo era el entorno del yacimiento en aquellos momentos, gracias a los estudios realizados en la década de los 80 del siglo pasado por el Instituto Alemán de Arqueología, donde podemos reconstruir aproximadamente cómo era la costa hace 2 milenios, todo el espacio que actualmente ocupa el río Fuengirola desde su desembocadura. Era un gran estuario marino, por lo que el yacimiento se situó muy cercano a la antigua línea costera, es decir, al mar que llegaba hasta prácticamente sus puertas. Hoy nuestro protagonista será el yacimiento arqueológico del Cortijo Acevedo. Empezamos ya, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos, comenzamos. Desiree Piñero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, tú como directora del proyecto arqueológico que estamos realizando, que hoy se va a ver en el programa. Gracias por abrirnos las puertas en el Cortijo Acevedo. Me gustaría que me contases un poquito una cosa. ¿Cómo se descubre? Bien, Jesús, muchísimas gracias por vuestro interés y por este yacimiento, el Cortijo Acevedo, aquí en Mijas. Bien, esto se descubre en los años 90, ¿no?, con la construcción del cementerio de San Cayetano. En estas obras empieza a relucir, ¿no?, y sacan a la luz una serie de estructuras y materiales que ya interpretan en aquella época la Universidad de Málaga como área industrial, espacio termal de época romana. Y bien, los resultados de esta actividad lo que
promovió y se produjo fue la catalogación de esta zona como un espacio protegido. Esto ha permitido la conservación del yacimiento. Posteriormente, ya en el 2017, es desde el Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Mijas quien comienza a realizar una serie de actividades debido al proyecto, ¿no?, de una construcción, de una obra, de un parque de ocio en las proximidades del yacimiento, y por lo tanto teníamos que realizar la delimitación del yacimiento, ¿no?, la ocupación del yacimiento. Esto ha sido el inicio de un camino que nos ha llevado al Proyecto General de Investigación, cuyo objetivo principal es el yacimiento del Cortijo de Acevedo, y estamos actualmente en la fase de investigación de la tercera fase, de la tercera anualidad del proyecto. Fantástico. Qué paradoja, ¿no? Me decías que se descubre con la construcción del cementerio de San Cayetano, ¿no? Sí, sí. Una paradoja por una sencilla razón, descubrís necrópoli, también enterramientos. Totalmente, es algo curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Porque tenemos una necrópolis fenicia del siglo VII-VI a.C., hay constancia, por supuesto, y también lo hemos testimoniado en las actividades arqueológicas, de una necrópolis romana, y actualmente hay un cementerio. O sea que parece ser que la muerte está vinculada a este espacio desde el inicio de la historia del yacimiento. Hablando de la muerte, luego nos vas a hablar de una cosa, de una simbología fantástica que siempre ha despertado un poquito de incógnitas desde que se descubrió, que fue también otro de los iconos dentro de lo que es el enlace de la muerte, ¿no? La relación de la muerte con la vida, como es el dios Grifo. Hablaremos de ello precisamente dentro de unos minutos. Pero ¿dónde nos encontramos, Desiree? Bien. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la necrópolis fenicia del yacimiento. Estaba situado en un promontorio rocoso, posiblemente rodeado de agua, ¿no?, siguiendo ese patrón de necrópolis fenicia ya constatadas en el suroeste y en el sureste de Andalucía. Estos enterramientos, aquí se ubicaban los enterramientos excavados en el sustrato rocoso a modo de una fosa. El ritual funerario que se practicaba era el de cremación. Nosotros hemos podido documentar tanto la cremación primaria, que es cuando el difunto es colocado dentro de la fosa, se produce la cremación y quedando todos sus restos óseos in situ, no son movidos. Y también de cremación secundaria, ¿no? La cremación secundaria, la particularidad que tiene es que existe un gesto ya después de la cremación de recoger los restos óseos para trasladarlos bien en el interior de una urna o en otra fosa o incluso en el suelo, ¿no? Pero queda constancia de ese traslado, ¿no?, de ese gesto. Jesús, la particularidad que tiene esta necrópolis es que los objetos hallados tanto en el ajuar como en el ritual de ofrenda al difunto, pues no es el característico de las necrópolis fenicias de la zona oriental de la provincia de Málaga, sino que más bien pues sigue el patrón material de las necrópolis halladas en la provincia de Cádiz, Huelva, Sevilla, en el ámbito andaluz, ¿no? El descubrimiento de esta necrópolis, bueno, ha puesto sobre la mesa una cuestión, ¿no?, porque tanto la cultura material, el periodo cronológico y su situación geográfica, pues como que está dando de qué hablar si sigue un patrón que está más al oeste, pero está aquí en la provincia de Málaga. Entonces, bueno, estamos en el trabajo, ¿no?, arduo de investigar y dar respuesta a estas cuestiones que nos está dando esta necrópolis durante la excavación. Desiree, ¿dónde nos vas a llevar ahora? Bueno, pues una de las particularidades que tiene también este yacimiento es su ocupación ininterrumpida a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos en la Edad del Hierro y ahora vamos a viajar a la época púnica tardorrepublicana. Perfecto, pues entonces vamos para allá, vamos a explicar, porque aquí tenemos auténticas joyas que hay de acuerdo. Que exponer hoy en Gracias, Jesús. A ti.
Desiree, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bien, pues nos encontramos en la zona oeste del yacimiento, donde hemos localizado una serie de estructuras y de materiales que nos traslada al periodo púnico tardorrepublicano, ¿no? Este espacio se detecta ya en las prospecciones superficiales con métodos geofísicos que se llevan a cabo en el yacimiento, donde se localiza una serie de marcas, ¿no?, que los técnicos identifican como una actividad, una huella de plantación de una actividad agrícola de época antigua, concretamente de ese periodo, porque lo hemos podido verificar arqueológicamente y está relacionado con el cultivo de la vid. Paralelamente a este espacio localizamos una serie de estructuras vinculadas a la actividad industrial de la elaboración del vino, concretamente una pileta de decantación. Esto lo que permitía era que el zumo de la uva pudiera eliminar esas impurezas que contenía para poder luego trasladarlo a los recipientes cerámicos para su fermentación y elaboración. Una cosa, dentro del equipo vuestro de arqueología que está trabajando in situ en el yacimiento, también tenéis alumnos en prácticas de diferentes universidades, ¿no? Sí, bueno, creemos que la formación de alumnos que se quieren dedicar a la arqueología, pues que sea una formación muy práctica, ¿no? Que puedan conocer desde cómo se comienza una excavación, con la petición de los proyectos, todo lo que significa nuestros pasos, ¿no?, desde la profesión del arqueólogo o arqueóloga, y bueno, poder tener esa formación, el conocimiento de cómo se elabora una excavación, cómo se tiene que excavar, documentar, fotografía, dibujo, planimetrías, fotogrametría, con la aplicación de otras técnicas, ¿no?, como el vuelo del dron, y por supuesto luego en la fase de investigación con el estudio de materiales, el dibujo, también aplicando técnicas con escáner, fotogrametría, aplican también con el software de sistema de información geográfica que nos permite localizar los distintos yacimientos que están conformando el municipio de Mijas, el patrimonio arqueológico de Mijas, y bueno, creemos que, o al menos esa oportunidad es buena. Yo cuando era estudiante también, bueno, te ibas a excavar, ¿no? Claro. Y esa formación creo que es interesante y que tiene que ir a la par. Fantástico. Bueno, mi experiencia aquí como alumno en prácticas de la Universidad de Málaga en Cortijo Acevedo pues está siendo muy buena, porque no es la típica participación en un proyecto arqueológico a la que los estudiantes pues solemos realizar, especialmente en verano. En verano los estudiantes solemos excavar un mes, mes y medio como mucho, de manera puntual, y en este tipo de trabajos apenas vivimos lo que es la excavación como tal. Entonces, la oportunidad de estar aquí con unas prácticas extracurriculares de un periodo de tiempo relativamente amplio, pues me está permitiendo participar tanto en el proyecto de excavación como tal, como aprender labores de restauración, conservación, mantenimiento del yacimiento, incluso venimos a desbrozar en muchas ocasiones. Estamos aprendiendo también mucho sobre cerámica y todo tipo de labores relacionadas con la cultura material, no solo con la excavación en sí. Considero un privilegio trabajar en un yacimiento como este, que abarca un periodo de tiempo tan extenso, ¿no?, como en este caso desde la Edad del Hierro hasta la fase tardo imperial, bajo imperial. Y la verdad es que, a diferencia de en otros sitios, aquí estoy realizando todo tipo de actividades, desde excavación, clasificación, lavado, dibujo, trabajo con ordenador, y me estoy llevando una experiencia, la verdad es que muy gratificante.
Bueno, Desiré, hemos llegado a uno de los lugares del yacimiento un tanto especial. Un tanto especial porque ya llegamos a la época romana. Sí. Y detrás tenemos un horno conservado de una forma espectacular. Pues sí, nos encontramos en uno de los hornos que conforman el complejo alfarero de época romana del yacimiento. Concretamente es un horno de planta cuadrada con un pasillo central en el que, bueno, pues aquí se fabricaba y se producían materiales muy diversos. Material constructivo, las tébulas, los ladrillos, ímbrices, también recipientes anfóricos, algunos de ellos de los que hemos podido documentar dedicados al transporte y a la conservación de salazones de pescado, recurso Garum, tan famoso. marino, tan típico, ¿no? Malagueño. Y bueno, también por supuesto elementos de cocina, ¿no? Como tapaderas, cazuelas, ollas, esos fallos de cocción que encontramos en los vertederos es la que nos da la información de lo que aquí se producía. De lo que aquí se producía. Por supuesto, la cronología de este complejo es muy amplia, desde el siglo I hasta el IV. Documentamos aquí la colmatación de cuando deja de funcionar este horno. Ya en el siglo I, final del siglo I, siglo II, con materiales como ánforas que están en el fondo del pavimento de la cámara de combustión y bueno, lucerna decorada con la diosa Diana Cazadora. Luego también en otros hornos pues tenemos documentado la presencia de monedas en el pavimento que fechan el final de uso de ese horno, ya en el siglo IV, ¿no? Y bueno, aquí destaca el hallazgo, ¿no?, de una de las piezas más importantes, ¿no?, o que la tenemos en nuestro corazón, ¿no?, dentro del yacimiento, y es un fragmento de marfil con el animal mitológico, ¿no?, del grifo, y que forma parte, ¿no?, incluso es tan importante que forma parte del logotipo. Tenéis el logotipo del grifo, ¿no? Sí, del proyecto general de investigación. Qué bueno. Pues precisamente un día de los que a mí nunca se me olvida es el día que apareció una pieza para nosotros que fue importante, que es una piececita chica de marfil donde aparece un grifo. ¿Qué es un grifo? Es un animal mitológico que se representa sobre todo en necrópolis, en cajitas o en peines, en objetos de marfil. Y ese día pues estábamos excavando en la zona del Prat de Furnio, en aquella de allí, y empezamos a excavar y dijimos, uy, ¿esto qué es? Y ya con la limpieza, la investigación nos dimos cuenta que pertenecía a una necrópolis, y nosotros dijimos, ¿y esto en un horno romano? No tenía mucho sentido, pero claro, con el tiempo, después de las excavaciones del horno y tal, pues descubrimos la necrópolis. Y ya pues obviamente una de lo que es el yacimiento para mí que más me gusta es el horno, porque la verdad que es una pieza única. Jesús, ¿te parece bien que a modo de primicia... ¿Dónde me vas a llevar? Pues te voy a llevar dentro del horno, que yo creo que es interesante que lo veas con tus propios ojos. Ver esa cámara de combustión, por supuesto. Venga. Estáis invitados. Venga, vamos a entrar. Venga, vamos. Qué maravilla, qué maravilla.
Desiree, nos estamos quedando sin tiempo. Tú sabes que en televisión el tiempo apremia. Sí. Todavía nos quedan muchas cosas interesantísimas que ofrecer en Microclima hoy sobre el asentamiento del Cortijo de Acevedo. Ubícanos, ¿dónde estamos? Bien, pues estamos en el edificio termal, ¿no? Ya en época romana, Las termas famosas. exactamente, en estas termas famosas de estos romanos que disfrutan tanto, ¿no? Y de limpios que eran, ¿no? Exactamente, y que la estructura, ¿no?, de los edificios termales es siempre la zona la fría, templada y caliente, ¿no? Frigidarium, lo que es la parte del templarium y el caldarium, ¿no? Nosotros concretamente estamos en dos estancias del frigidarium, de la zona fría, concretamente en lo que es la letrina y la conservación también de una de las piscinas de agua fría. Concretamente, las fases de uso de este edificio es muy particular, porque bueno, en el periodo alto imperial se usa como unos baños romanos. Sin embargo, ya en el periodo bajo imperial se produce una serie de modificaciones de las estructuras para convertirlo en un espacio industrial dedicado a la producción del aceite. Concretamente, la letrina queda rota para instalar un contrapeso, que es un elemento principal para el mecanismo de la prensa, característico del prensado ese del aceite, ¿no?, de la aceituna querida. Y por otro lado, la piscina de agua fría pues es convertida, ¿no?, a una pileta de decantación, ¿no? Esa modificación en el pavimento para introducir o colocar una fosa que recibiría las impurezas de ese aceite, ¿no? Los trabajos de conservación que se vienen realizando en el Cortijo de Acevedo consisten principalmente en preservar lo mejor posible el original que nos encontramos durante las excavaciones. En las tareas de excavación sirvo de apoyo a mis compañeras para extraer las piezas más delicadas, haciendo extracciones en bloques para que después se pueda estudiar el contenido de las piezas, y en los trabajos in situ pues consiste en reponer para reintegrar las zonas más deterioradas con materiales similares al original. En este caso, como podéis ver, en la zona del frigidarium se ha protegido toda la cabecera y se ha consolidado para que no se desprendan los perfiles con mortero de cal y arena similares al original, como en su día dijo Vitruvio. Pues la verdad que para mí es un privilegio trabajar aquí, porque todos los días te llevas una sorpresa. Por ejemplo, el día que encontramos la primera urna de la necrópolis que tenemos aquí detrás, y pues eso es como la satisfacción de lo duro que es el trabajo diario, y al final este yacimiento es que eso siempre es una gran recompensa, al final siempre te recompensa, a pesar de las dificultades, pero es que eso, siempre hay algo que todos los días te hace levantarte diciendo estoy deseando llegar y ver qué me encuentro hoy. Bueno, Desiree, recta final del programa, ubícanos, ¿dónde estamos? Bien, pues estamos ya en la parte ya más oeste del yacimiento, junto con el edificio termal, y se trata, bueno, pues de una de las estancias del gran edificio, ¿no?, que se centra que está en la parte central del yacimiento, que ocupa unos 1.400 metros cuadrados. La funcionalidad del espacio de este edificio todavía no está clara, puesto que tenemos que seguir excavando las distintas estancias que conforman este elemento edilicio. En la fase bajo imperial, que es el nivel en el que nosotros nos hemos quedado, en ese siglo IV, sí que hemos podido constatar, ¿no?, a través también de especialistas y miembros del equipo de investigación del proyecto, las consecuencias, ¿no?, de un terremoto.
Hay elementos como las estructuras murarias están ciertamente curvadas, hay una reconstrucción, ¿no?, de uno de los muros que parece inclinado. Todo ello nos da idea, a través por supuesto del estudio del especialista, del investigador, cómo bueno, sufrió en el siglo IV aquí un seísmo, ¿no?, un terremoto. Desde luego. Desiree Piñero, directora de los trabajos del yacimiento arqueológico de Acevedo en Mijas, ha sido un placer que nos hayas servido de cicerone, de guía de todo lo que habéis descubierto hasta ahora, que es prácticamente muy poco porcentaje de lo que esperáis descubrir, ¿no? Y que, como se decía en la película Casablanca, este será el inicio de una buena amistad. Por supuesto, eso tenlo por hecho. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, Gracias. Jesús, y por vuestra labor. Gracias.